¿Alguna vez has sentido el deseo ardiente de vengarte de alguien que simplemente te hizo a un lado, que no te valoró, que te trató como si no fueras nada? Esa persona que no te quiso, que te dejó esperando, que te ignoró, que te falló, y tú ahí, sintiendo ese fuego en el pecho, esa mezcla de dolor, rabia, tristeza y orgullo herido. Lo entendemos, porque todos, en algún momento, hemos estado ahí. Pero lo que muy pocos saben es que la mejor venganza, desde la sabiduría más antigua y poderosa, no tiene nada que ver con dañar al otro, sino con transformarte tú. Este video no es sobre cómo herir a quien te hirió, es sobre cómo hacer que se pregunten en silencio por qué ya no pueden afectarte. Es sobre cómo levantarte de las cenizas con una fuerza que nadie puede ignorar. Es sobre cómo el estoicismo, esa filosofía de acero y alma, te puede dar las armas más poderosas para lograr que quien no te quiso vea desde lejos que fuiste tú quien ganó, sin necesidad de pelear. Porque no tienes que destruir a nadie, solo tienes que construirte tanto que ya nadie pueda destruirte. Y si estás viendo este video, es porque algo en ti quiere salir de ese dolor con sabiduría, con dignidad y con una calma que grita más fuerte que cualquier reclamo. Aquí no venimos a lastimar, venimos a sanar con estrategia, a convertir la decepción en combustible, a dominar las emociones, no a ser esclavos de ellas. Porque los estoicos entendieron algo que la mayoría aún no. El poder está en ti, no en lo que otros hagan contigo. Si este mensaje te toca, si sientes que este contenido puede ayudarte, por favor, dale like, deja tu comentario y compártelo con alguien que también esté pasando por esto. Cuando tú haces eso, estás ayudando a que YouTube muestre este video a otras personas que también necesitan esta guía. Personas que quizás no tienen a nadie más. Y créeme, eso es algo valioso. Si quieres dejar tu huella en los comentarios, escribe esta frase: vengarse sin odiar duele. Porque eso es lo que vamos a hacer hoy. No se trata de rabia, se trata de redención. Ahora respira profundo, mantente presente, porque lo que viene a continuación puede cambiar para siempre la manera en que enfrentas el rechazo. Primera cosa que debes hacer: elevarte en silencio. La primera cosa que debes hacer cuando alguien no te quiere, cuando te desprecia o te ignora, es esta: elevarte en silencio. Y ojo, no estamos hablando de volverte arrogante o de fingir superioridad. Estamos hablando de crecer, de evolucionar, de hacerte más fuerte, pero sin necesidad de decir nada, sin gritarlo al mundo, sin buscar que te aplaudan. Mira, muchas personas cometen el error de reaccionar inmediatamente cuando se sienten rechazadas. Quieren demostrar que valen, que pueden, que son mejores, y lo hacen desde la herida, no desde la sabiduría. Pero los estoicos nos enseñaron que el verdadero poder está en el dominio de uno mismo, en el arte de no reaccionar de forma impulsiva, sino de actuar con propósito. Marco Aurelio dijo: la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Y esa frase lo resume todo, porque si alguien no te quiso, si te trató mal, si no vio tu valor, ¿de qué sirve que tú actúes igual que él o que ella? ¿De qué sirve que te rebajes a su nivel, que caigas en el mismo juego? Eso no te convierte en alguien fuerte, te convierte en una copia dolida. Pero si eliges el silencio, si eliges trabajar en ti, si eliges no contestar con palabras, sino con acciones, entonces comienzas a elevarte. Y aquí viene lo más importante: el silencio no es pasividad. El silencio es una declaración, es decir, sin palabras, que no necesitas demostrarle nada a nadie, que tu energía está enfocada en construir, no en destruir, que mientras otros te subestiman, tú estás en proceso de convertirte en tu mejor versión. ¿Y sabes qué es lo que más duele a quien no te quiso? No es que le reclames, no es que le grites lo que vales. Lo que más duele es que te vea brillar y no tenga ya acceso a ti. Que tú hayas seguido adelante sin él o ella. Que ya no formes parte del lugar donde te rechazaron porque ahora estás en otro nivel. Elevarte en silencio es, sin duda, una de las formas más poderosas de venganza estoica. Porque no ataca,
pero transforma. No humilla, pero impresiona. No destruye, pero construye algo que nadie puede negar. Que tú, a pesar del rechazo, te volviste alguien admirable. Este es el momento en que debes guardar tus palabras y afilar tus hechos. Dejar de buscar explicaciones y empezar a construir resultados, porque tu nueva vida hablará por ti más fuerte que cualquier discusión pasada. Segunda cosa que debes hacer: convertir tu dolor en disciplina. Escucha esto con atención, porque aquí es donde muchas personas se quedan atrapadas y nunca logran salir del ciclo. Cuando alguien no te quiere, cuando te dejan claro que no eres prioridad, o cuando simplemente te fallan de una manera que te rompe por dentro, lo primero que aparece es el dolor. Un dolor que a veces no tiene forma, pero que se siente en cada rincón del cuerpo y del alma. Y ese dolor tiene dos caminos: o te consume o te construye. Tú decides. La segunda cosa que debes hacer para vengarte de alguien que no te quiso, desde el punto de vista estoico, es convertir ese dolor en disciplina. Y no hablo de una disciplina cualquiera, no hablo de una rutina forzada o de una agenda llena de tareas sin sentido. Estoy hablando de esa disciplina que nace del fuego interno. De ese fuego que surge cuando decides que no vas a permitir que el rechazo te defina, que no vas a quedarte en la cama llorando mientras el mundo sigue girando, que no vas a dejar que tu historia la escriba quien te dejó atrás. Séneca dijo una frase que parece escrita justo para este momento: el alma que se entrega a la filosofía debe ser entrenada para soportar cualquier golpe. ¿Y qué es la disciplina, sino un entrenamiento diario del alma? Cuando tú conviertes el dolor en disciplina, no estás ignorando lo que te hicieron. Al contrario, estás canalizando esa energía hacia algo más grande, hacia un propósito que te saque del hoyo en el que caíste. No necesitas venganza directa. Tu constancia será la respuesta. Tus hábitos serán el grito silencioso que diga: yo gané. Te voy a dar un ejemplo. ¿Te duele que esa persona no haya valorado lo que ofrecías? Usa ese dolor para enfocarte como nunca en tus metas personales, en tu salud, en tu economía, en tu carrera, en tu paz. Que cada madrugada en la que te despiertas con un nudo en el pecho se convierta en una hora más de trabajo, de meditación, de lectura. Que cada pensamiento obsesivo que te dice que no fuiste suficiente lo reemplaces con una acción que te demuestre que sí lo eres. Porque el dolor sin dirección se convierte en sufrimiento, pero el dolor con disciplina se convierte en transformación. Y lo más increíble es que esa disciplina no solo te aleja del pasado, sino que te lanza a un futuro que esa persona jamás imaginó para ti. Un futuro donde tú brillas, no para que te vean, sino porque ya no puedes evitarlo, porque hiciste las paces con tu historia y decidiste ser el protagonista de tu redención. Disciplina no es castigo, es libertad. Es la forma más elegante de venganza. Es decirle al mundo que no importa quién te falló, tú no te fallaste a ti mismo. Que aunque te dejaron en el suelo, tú te convertiste en roca. Que aunque lloraste por alguien, ahora sonríes por ti. Así que no te sientes a esperar justicia. Haz que tu nueva vida sea esa justicia, y no por odio, sino por evolución. Tercera cosa que debes hacer: cultivar una indiferencia poderosa. Esta es, sin duda, una de las más duras de lograr, pero también una de las más impactantes. La tercera cosa que debes hacer para vengarte de quien no te quiso es cultivar una indiferencia poderosa, una que no sea fingida, una que no sea una máscara, sino una verdadera indiferencia que brote de tu crecimiento interior. Y sí, esto va más allá de hacer como si no te importara. Esto es llegar a un punto donde genuinamente no te importa, donde ni siquiera te nace mirar atrás, donde ya no existe necesidad de reconocimiento, ni validación, ni justicia, porque tu mente ha superado esa etapa. Los estoicos hablaban constantemente de la apatheia, ese estado del alma donde se es libre de pasiones desordenadas, donde ya no se reacciona como lo hacen los demás, porque uno se ha transformado. Epicteto nos dijo: en lo que depende de ti, sé invencible.
Y aquí es donde entra este concepto. La indiferencia poderosa no es frialdad emocional, es dominio mental, no es cerrar el corazón, es abrir la mente. Cuando cultivas este tipo de indiferencia, lo haces porque entendiste que esa persona no tiene el poder de definir tu valor, ni tu futuro, ni tu estado emocional. No es que ya no sientas nada, es que has elegido sentir cosas más importantes. El error de muchos es seguir viviendo pendientes del otro. Revisan si vieron sus historias, si respondieron sus mensajes, si preguntaron por ellos. Se atormentan por cosas pequeñas, se desgastan en pensamientos repetitivos. Pero tú no estás aquí para eso. Tú estás aquí para romper esa cadena, para dejar de bailar al ritmo de quien te ignoró, para decir, sin decirlo, yo ya no estoy donde tú me dejaste. Esta indiferencia poderosa se construye día a día. Es una práctica. Cada vez que te descubras pensando en esa persona, redirige tu energía hacia ti. Cada vez que sientas la necesidad de impresionar, recuerda que ya no vives para eso. Cada vez que te entren ganas de probar algo a quien no te quiso, respira y piensa, si tengo que probarlo, entonces ya perdí. Porque no hay nada que desarme más a alguien que te subestimó que ver que tú ya no los ves, que tú seguiste sin hacer ruido y cuando miran ya estás lejos. Estás en otro nivel. Ya no estás en la misma conversación. Ya no estás en el mismo juego. No dejaste de ser tú, pero sí dejaste de ser accesible. Y eso es una venganza sutil, elegante y estoica. La indiferencia es silencio con significado. Es presencia sin reacción. Es estar ahí, pero ya no estar disponible emocionalmente. Es caminar en paz mientras otros siguen atados a dramas que ya no te pertenecen. Y no lo haces para que te vean. Lo haces para verte tú, para que tu paz interior sea más grande que cualquier necesidad externa. Cuarta cosa que debes hacer: sanar sin esperar disculpas. Aquí es donde la mayoría se detiene, porque todos, en algún momento, hemos esperado que esa persona que nos dañó regrese, que nos diga algo, que al menos reconozca lo que hizo, que se disculpe, que explique, que dé una razón. Porque dentro de nosotros hay una parte rota que dice, si me pide perdón, si acepta su error, entonces podré seguir. Pero no, lo que te voy a decir hoy es fuerte, y si lo entiendes, te va a liberar. No necesitas una disculpa para sanar. La cuarta cosa que debes hacer si de verdad quieres vengarte de una persona que no te quiso, no es destruirla ni hacerla sufrir, sino sanar tú. Pero sanar sin que esa persona diga una sola palabra. Porque muchas veces no lo harán, no porque no sepan que te hirieron, sino porque no les importa, o porque no tienen la madurez para hacerlo, o porque no quieren verte sanar. Pero eso ya no debe importarte. Si tú atas tu sanación a su conciencia, entonces les entregas el poder de tu vida. Y eso, un estoico jamás lo hace. Séneca lo expresó con sabiduría inquebrantable. El mayor poder del alma es despreciar el dolor. ¿Y qué es más doloroso que esperar algo que quizás nunca llegará? Esa espera consume, desgasta, enferma. Y es precisamente ahí donde el estoicismo entra como medicina para el alma. Porque te enseña que tú puedes cerrar un capítulo aunque el otro no te haya dado el punto final. Que tú puedes reconstruirte sin tener todas las respuestas. Que tú puedes seguir sin necesitar una señal de aprobación. Sanar sin disculpas no es resignación, es valentía. Es mirar de frente al dolor y decirle, ya no voy a seguir reteniéndote. Ya no te necesito como excusa para quedarme donde estoy. Ya no voy a usar lo que me hicieron para justificar lo que no hago por mí. Y te digo algo, cuando tú logras eso, cuando sanas sin rencor, sin esperar palabras, sin volver atrás, esa es una forma de venganza tan grande que no necesita testigos, porque quien te falló esperaba que tú te quedaras herido, que te desgastaras esperando algo de ellos. Pero cuando descubren que tú seguiste, que no necesitas ni una palabra para estar bien, que tú decidiste soltar, entonces ahí sí, el golpe es silencioso, pero real. Esto no es fácil. Sanar sin disculpas exige que te sientes contigo mismo, que revises las heridas, que las mires sin miedo,
y que empieces a limpiarlas tú mismo. Que dejes de esperar que el otro venga a recoger los pedazos que rompió. Porque si te dejaron tirado, no te van a levantar. Y si no lo hacen, no importa. Porque tú puedes hacerlo. Tú tienes el poder de reconstruirte sin ayuda. Hazlo por ti. No para olvidar lo que pasó, sino para que ya no te controle. No para negar la herida, sino para que esa herida se convierta en cicatriz y esa cicatriz te recuerde que sobreviviste. Y recuerda esto, sanar no es un favor que le haces al otro. Sanar es el regalo que te haces a ti. Es decidir que ya no quieres que te duela, que tu corazón merece descanso, que tus días merecen paz, que tu vida no puede seguir esperando a alguien que no supo valorarte. Y cuando tú logras eso, cuando llegas a ese punto donde ya no necesitas nada de quien te hirió, entonces, sí, ganaste, porque lo que te hicieron dejó de tener poder, porque esa persona dejó de tener espacio en tu alma. Quinta cosa que debes hacer, redefinir tu valor lejos de esa persona. Aquí es donde se rompe el ciclo. Aquí es donde dejas de ser una extensión del rechazo y te conviertes en el arquitecto de tu propia identidad. Porque la quinta cosa que debes hacer, si de verdad quieres vengarte de una persona que no te quiso, es esta: redefinir tu valor lejos de esa persona. Y esto no es solo una frase bonita, es una revolución interior. Porque mientras tú sigas viéndote a través de los ojos de quien te ignoró, de quien te rechazó, de quien no supo amarte, seguirás sintiéndote incompleto. Pero cuando decides mirar hacia adentro y reconstruir la imagen que tienes de ti, sin necesidad de nadie, sin depender de lo que otros piensen o digan, ahí empieza la verdadera transformación. Marco Aurelio lo dijo con una claridad que atraviesa los siglos. La vida de cada uno está determinada por las decisiones que toma en su alma. Y aquí viene la pregunta: ¿qué decisión estás tomando en tu alma? ¿Estás decidiendo vivir atado a un recuerdo doloroso? ¿O estás decidiendo liberarte y reconocerte con una dignidad que no depende de nadie más? Porque lo que mucha gente hace después de un rechazo es preguntarse: ¿qué me faltó? ¿Qué hice mal? ¿Por qué no fui suficiente? Y esas preguntas son un veneno silencioso. Te desgastan, te minimizan, te roban el enfoque. Cuando deberías preguntarte algo completamente distinto: ¿quién soy más allá de lo que esa persona vio? ¿Quién puedo ser ahora que ya no tengo que agradarle? ¿Qué puedo construir sin tener que mendigar atención? Redefinir tu valor es mirarte al espejo y ver más que las heridas. Es recordar que tú no naciste para ser opción de nadie, sino propósito propio. Es entender que el hecho de que alguien no te haya querido no dice nada de ti, pero sí mucho de lo que esa persona no fue capaz de ver. A veces, el problema no es que no fuiste suficiente, sino que fuiste demasiado para alguien que no estaba preparado. Y eso ya no es tu responsabilidad. Cuando tú comienzas a vivir desde un lugar de autovalor genuino, todo cambia. Ya no buscas aprobación, ya no suplicas presencia, ya no te obsesionas con gustar, porque te tienes, porque sabes lo que vales, porque te elegiste. Y aquí viene lo más fuerte. Esa es una de las formas de venganza más potentes, porque quien te quiso tener dudando, ahora te ve florecer con certeza. Porque quien esperaba que tú te apagues, ahora se encuentra con una versión tuya que brilla sola, que no necesita demostraciones, ni validaciones, ni mensajes pendientes. Solo paz, solo dirección, solo firmeza. No te sigas midiendo con la vara de quien no te valoró. Esa medida está rota. Tú eres más de lo que esa persona alcanzó a comprender. Y ahora que ya no estás ahí, es momento de descubrirte, de reconstruirte, de renombrarte. No como víctima, sino como guerrero. No como alguien dañado, sino como alguien que supo reinventarse. Y te lo digo con el corazón, redefine tu valor, no para que te quieran más, sino para que tú nunca más te abandones. Porque cuando tú te eliges con fuerza, nadie puede volver a ignorarte sin consecuencias. Sexta cosa que debes hacer: dominar tus pensamientos antes de que te dominen. Esta es una de las más duras,
pero también una de las más transformadoras, porque cuando alguien no te quiere, no solo lidias con lo que pasó, lidias con todo lo que tu mente empieza a fabricar después. La película que repites una y otra vez, las conversaciones imaginarias que nunca ocurrieron, las respuestas que debiste dar, las escenas que repasas antes de dormir, las preguntas que no te dejan en paz. Esa es la verdadera batalla. Por eso la sexta cosa que debes hacer es esta: dominar tus pensamientos antes de que te dominen a ti. Epicteto, que conocía muy bien el poder de la mente humana, dejó esta verdad: no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. Y esa frase es oro puro, porque no es lo que esa persona te hizo lo que más te duele, es lo que tú te dices cada vez que recuerdas. Es esa vocecita que te repite: no fui suficiente, no me valoró, no era digno, algo me faltó. Y si no tomas control de eso, si no aprendes a silenciar esa narrativa, entonces no importa cuánto tiempo pase, seguirás atado. No por lo que ocurrió, sino por lo que construiste mentalmente a partir de eso. Dominar tus pensamientos es un entrenamiento diario. No se trata de pensar en positivo forzadamente, se trata de ser consciente, de atrapar esos pensamientos destructivos en el momento justo y cuestionarlos. ¿Es verdad que no valgo porque no me quiso? ¿Es verdad que no tengo nada para ofrecer? ¿Es verdad que nunca seré suficiente para nadie? La respuesta, desde el estoicismo, es no, no y otra vez no. Y aquí te voy a dar una clave. Los estoicos practicaban algo llamado el examen diario. Cada noche se preguntaban a sí mismos cómo habían reaccionado ante la vida, no para castigarse, sino para corregirse. Haz lo mismo. Escribe lo que pensaste durante el día, identifica las ideas que te dañaron y luego, uno por uno, reemplázalas con pensamientos más sabios, más justos, más tuyos, porque si tú no decides qué pensar, otros lo harán por ti. Y muchas veces esos otros ya no están, pero siguen viviendo en tu cabeza como fantasmas que no pagan renta. ¿Quieres verdadera venganza? No permitas que quien te rechazó siga teniendo espacio en tu mente. No le des el lujo de estar presente en tus días sin haberlo ganado. Borra el eco de su voz y reemplázalo por la tuya. Una voz firme, centrada, amorosa contigo mismo. Porque cada pensamiento que dominas es una victoria. Cada pensamiento negativo que desarmas es una cadena menos que te ata al pasado. Y escúchame bien, no puedes tener una nueva vida con una mente vieja. Si quieres empezar de verdad, si quieres liberarte, tienes que cambiar la historia que te estás contando. Porque sí, fuiste herido, pero no eres tu herida. Fuiste ignorado, pero no eres ignorancia. Fuiste rechazado, pero no eres rechazo. Tú eres mucho más que lo que alguien no supo ver. Pero para vivir desde esa verdad, tienes que instalarla en tu mente. Esto no se logra en un día, pero cada vez que eliges un pensamiento nuevo, cada vez que reemplazas una mentira por una verdad, estás recuperando un pedazo de ti. Y eso, aunque no lo veas ahora, te va llevando hacia una vida que esa persona ya no puede tocar. Séptima cosa que debes hacer: convertirte en alguien inalcanzable emocionalmente. Sí, lo leíste bien. No se trata de volverte frío ni insensible. Se trata de alcanzar un nivel de estabilidad emocional tan alto que nadie pueda manipularte con su ausencia, con su desprecio o con sus juegos. La séptima cosa que debes hacer para vengarte de forma estoica y transformadora es esta: convertirte en alguien inalcanzable emocionalmente para quien alguna vez te quiso ver destruido por dentro. Porque la realidad es que muchos no te quieren, pero tampoco quieren que te cures. No te aman, pero tampoco quieren verte florecer. No te eligen, pero les molesta que tú te elijas, y ahí es donde tú debes dar el salto. No hacia el odio, no hacia el orgullo vacío, sino hacia la autosuficiencia emocional. Marco Aurelio, en su obra más íntima, escribió: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y si lo traemos a este punto, lo que realmente te libera no es vengarte hiriendo al otro,
Es llegar a un punto donde ya nadie puede afectarte internamente sin tu permiso. Es entender que tú no eres una marioneta que baila cada vez que el otro se acerca o se aleja. Que tu estado de ánimo no depende de un mensaje, ni de una mirada, ni de si te recuerdan o te ignoran. Ser inalcanzable emocionalmente es haber trabajado tanto tu interior que lo que antes te sacaba lágrimas, ahora te provoca reflexión. Lo que antes te robaba la paz, ahora apenas te toca. Y no porque ya no sientas, sino porque ya no vives atrapado en la necesidad de ser querido por quienes te hicieron daño. ¿Y cómo se llega ahí? Con práctica, con paciencia, con disciplina emocional. Es dejar de buscar pistas del otro en redes sociales. Es dejar de mirar al teléfono esperando algo. Es dejar de interpretar señales donde ya no hay intención. Es mirarte a ti mismo como el centro de tu vida, no como un personaje secundario en la historia de alguien más. Convertirte en alguien emocionalmente inalcanzable es un acto de amor propio, no de orgullo. No necesitas actuar con frialdad ni fingir que eres de hierro. Solo necesitas vivir desde un lugar donde tu corazón ya no depende de validaciones externas, donde tu amor propio es tan firme que no tambalea ante el rechazo, donde tus emociones ya no bailan al ritmo de alguien más. Y aquí viene la parte que más le duele a quien te subestimó, ver que ya no tienen poder sobre ti, que tú no te desmoronas cuando ellos aparecen, que no tiemblas si vuelven ni te destruyes si se van, que tú ya no giras alrededor de su sombra. Esta venganza no hace ruido, pero se siente, porque quien alguna vez quiso verte débil, ahora te ve de pie, sin rencor, sin necesidad, sin apego. Y eso los confronta con su propio vacío, porque tú lo llenaste sin ellos. Y si hoy estás en ese proceso, si te cuesta no reaccionar, si sientes que todavía te afectan, está bien. No es de un día para otro, pero cada vez que eliges responder con calma, cada vez que decides mirar hacia adentro y no hacia atrás, cada vez que priorizas tu paz, estás más cerca de convertirte en ese ser que ya no puede ser quebrado por lo que alguien más decida. Octava cosa que debes hacer: practicar el desapego radical. Esta parte es profunda y no se trata de alejarse de todo por orgullo, sino por paz. La octava cosa que debes hacer para vengarte, de forma estoica y definitiva, es practicar el desapego radical. Y eso significa liberarte emocional, mental y espiritualmente de todo lo que alguna vez te ató a esa persona, especialmente de la ilusión de que necesitas su amor, su atención o su presencia para estar completo. Mucha gente confunde el desapego con frialdad, pero no tiene nada que ver. El desapego verdadero es una forma de amor hacia ti. Es decir, yo me amo tanto que no voy a aferrarme a quien no me eligió, ni a quien me hizo daño, ni a quien no supo cuidarme. Es mirarte al espejo y decir, ya no voy a construir mi identidad desde el abandono, sino desde la libertad. Epicteto, que fue esclavo y sin embargo pensaba como un hombre libre, dijo, solo cuando dejas de desear lo que no depende de ti, eres verdaderamente libre. Y en esta frase está escondido uno de los secretos más importantes para sanar. Si tú sigues deseando que esa persona cambie, regrese, te reconozca o te ame, sigues atado. Y mientras estés atado, no importa cuánto avances, seguirás arrastrando un grillete invisible. Por eso el desapego radical es necesario, no como castigo hacia el otro, sino como liberación para ti. Pero no es fácil, porque nos apegamos a todo, a lo que fue, a lo que soñamos, a lo que pudo haber sido, a las conversaciones, a las fotos, a los recuerdos, incluso al dolor. Sí, nos volvemos adictos al mismo sufrimiento que decimos querer soltar. Y por eso se necesita valentía para practicar el desapego real. Es como una cirugía emocional. Hay que cortar, aunque duela, para que sane. El desapego radical implica dejar de vigilar lo que esa persona hace, dejar de justificar sus acciones, dejar de imaginar escenarios donde por fin te valoran. Implica aceptar la realidad tal como es, no como quisiéramos que fuera.
Implica decir, me dolió, pero me suelto. Y si tengo que llorar por soltar, lo haré, pero no me voy a quedar estancado esperando a alguien que ya no está. Y aquí viene la paradoja estoica. Cuando practicas el desapego verdadero, es cuando recuperas tu poder, porque ya no hay nadie que pueda manipularte emocionalmente. Ya no dependes de si te buscan o no. Ya no sientes que tu valor se mide por la atención que recibes. Estás contigo, estás completo, estás entero. Y eso desconcierta al otro, porque esperaban que tú siguieras atado y de pronto descubren que ya no estás ahí, que ya no te duele, que ya no insistes, que ya no reaccionas. Y no haces esto para que el otro lo note. Lo haces porque tú lo mereces, porque mereces paz, porque mereces una mente sin ruido, un corazón liviano, una vida sin ataduras emocionales que ya no tienen sentido. Mueres a esa historia para renacer en otra. El desapego radical no es olvido, es conciencia, es decidir a quién le das poder, es elegir vivir con ligereza, con claridad, con dignidad, es saber que el amor no duele cuando es sano y que si duele demasiado probablemente ya no es amor, es apego. Así que suéltalo, no porque no haya dolido, sino porque no puede seguir doliendo más de lo que tú estás dispuesto a cargar. Novena cosa que debes hacer: redirigir tu energía hacia un propósito mayor. Esta es una de las claves más poderosas y también más subestimadas. Cuando alguien no te quiere, cuando te dejan, te fallan o te rechazan, esa experiencia no solo te deja dolor, también te deja una enorme cantidad de energía suelta. Y esa energía, si no la canalizas bien, te destruye por dentro, te obsesiona, te desgasta, te hace repetir los mismos pensamientos una y otra vez. Pero si aprendes a redirigir esa energía hacia algo más grande, más noble, más profundo, entonces ganas, no una venganza común, sino una victoria espiritual, estoica y personal. La novena cosa que debes hacer para vengarte de una persona que no te quiso es esta: redirigir toda esa energía emocional hacia un propósito mayor que te transforme a ti y al mundo que te rodea. Marco Aurelio, el emperador filósofo, dejó estas palabras que pueden cambiar la dirección de tu vida. La felicidad se encuentra en hacer lo que exige nuestra naturaleza, no en lo que dicta el deseo de otros. Y eso significa que estás aquí no para agradar, no para buscar amor donde no lo hay, no para convencer a quien no te valora. Estás aquí para cumplir un propósito más alto, algo que va más allá del rechazo, más allá del orgullo herido, más allá de las emociones del momento. Piensa en esto. ¿Cuánta energía has gastado pensando en esa persona? ¿Cuántas horas has perdido repasando conversaciones que ya no puedes cambiar? ¿Cuánta fuerza emocional has desperdiciado intentando entender por qué no te eligieron? Esa energía no se pierde, se acumula, y puede convertirse en una fuerza creativa si decides usarla de manera consciente. Empieza por hacerte una pregunta que cambia todo. ¿Qué puedo construir con este dolor? ¿Qué puedo hacer que me saque del papel de víctima y me convierta en un creador? ¿Qué proyecto puedo empezar? ¿Qué causa puedo abrazar? ¿Qué nueva versión de mí puedo diseñar a partir de esta experiencia? Puede ser tu salud, tu cuerpo, tu trabajo, tu carrera, tu arte, tu espiritualidad. Lo importante es que tenga sentido para ti, que te haga sentir vivo otra vez, que le dé dirección a tu alma cuando más la necesita. Porque cuando tú enfocas tu energía en algo que te da vida, automáticamente dejas de regalársela a alguien que te quitó la paz. Y aquí viene la parte más impactante. Cuando tú te conviertes en una persona enfocada, centrada, disciplinada, con una misión clara, te vuelves atractivo para ti mismo. Empiezas a respetarte, a admirarte, a darte lo que antes buscabas afuera. Y eso te vuelve inquebrantable, porque ya no necesitas que nadie te mire, tú te ves. Ya no esperas que nadie te rescate, tú te salvas. Ya no buscas que te amen, tú te amas haciendo algo que importa. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Que muchas veces, cuando esa persona ve tu transformación, cuando ve en qué convertiste el dolor que ellos dejaron, es ahí donde se dan cuenta de lo que perdieron.
Pero tú ya no estás esperando eso, porque tú estás ocupado en cosas más grandes, más importantes, más alineadas con tu esencia. No uses tu dolor para destruir. Úsalo para construir algo que te honre, que te dé sentido, que te haga sentir que no todo lo que pasó fue en vano, porque te llevó a un lugar mejor. Y si hoy sientes que no sabes cuál es tu propósito, empieza con lo que tienes, con lo que sabes, con lo que puedes dar, porque cada paso en dirección a tu misión es un paso lejos del vacío que alguien dejó. 10ª cosa que debes hacer: convertirte en tu propia fuente de validación. Esta es quizás una de las revoluciones más grandes que puedes lograr en tu vida, porque muchas veces, sin darnos cuenta, entregamos las llaves de nuestra autoestima a otras personas. Le damos a alguien más el poder de definirnos, de decirnos si valemos o no, si somos suficientes o no, si merecemos amor o no. Y cuando esa persona no nos quiere, sentimos que todo se derrumba. Pero aquí es donde entra la 10ª cosa que debes hacer para vengarte de forma estoica, poderosa y silenciosa: convertirte en tu propia fuente de validación. Séneca dijo algo que tiene un eco eterno en este tema: el que se respeta a sí mismo está a salvo del desprecio de los demás. Y eso es exactamente lo que queremos lograr: que tú te respetes tanto, que ya nadie pueda hacerte sentir menos, que tú te valides tanto, que ningún rechazo tenga el poder de derrumbar tu identidad. Porque si dependes de que alguien te quiera para sentirte digno, entonces siempre estarás expuesto al dolor. Pero si tu validación nace de adentro, si tú mismo te eliges, entonces nadie podrá quitarte eso. Mira, cuando alguien no te quiere, se despierta dentro de ti una necesidad profunda de aprobación. Quieres entender por qué. Quieres demostrarles que se equivocaron. Quieres probar que vales la pena. Y todo eso, aunque parezca fuerza, en realidad es debilidad disfrazada. Es dependencia. Es suplicar con acciones lo que no recibiste con palabras. Pero el estoicismo no se trata de eso. El estoicismo te enseña que tú puedes mirarte a los ojos cada mañana y decir: me valoro, me respeto, me acepto, incluso si nadie más lo hace, incluso si el mundo entero me rechaza, porque mi valor no depende de otros, sino de lo que yo soy, de lo que yo construyo, de lo que yo me digo. Y esto, más que una idea, debe ser una práctica. Cada vez que sientas la tentación de buscar validación afuera, detente, respira, cierra los ojos y vuelve a ti. Pregúntate: ¿realmente necesito que esa persona me valore para sentirme bien? ¿O es que yo no me estoy dando el valor que merezco? Hazte promesas a ti mismo y cúmplelas. Ponte metas pequeñas y alcánzalas. Reconócete cuando avances. Perdónate cuando falles, pero nunca te abandones, nunca te descuides, porque la validación externa es pasajera, frágil, condicionada, pero la que nace de ti, esa sí te acompaña para siempre. Y hay algo más: cuando tú aprendes a validarte, algo dentro de ti cambia. Tu energía se transforma. Ya no suplicas atención, la atraes. Ya no persigues aprobación, la provocas. No porque la necesites, sino porque emanas autenticidad. Y eso es magnético, eso es poderoso, eso es estoico. La verdadera venganza, entonces, es esta: que quien no te quiso vea que tú te convertiste en alguien que se quiere tanto, que ya no necesita ser querido por nadie más para sentirse completo. Y si algún día te cruzas con esa persona y no sientes necesidad de probar nada, ni de explicarte, ni de vengarte, entonces sabrás que ya ganaste. Porque quien se valida a sí mismo ya no vive pendiente del juicio ajeno, vive en libertad. 11ª cosa que debes hacer: domar tu ego antes de que él te domine a ti. Esta parte es delicada pero absolutamente necesaria, porque muchas veces lo que más nos duele no es el rechazo en sí, sino el golpe al ego. Esa parte de ti que dice: ¿cómo es posible que no me eligiera, que no me valorara, que no me buscara? Esa voz interna que grita: yo merecía más. Y sí, es válido sentirse así. Pero si no te das cuenta de que detrás de ese dolor hay un ego herido que está dirigiendo tus pensamientos,
entonces puedes pasar años atado al orgullo disfrazado de tristeza. Por eso, la 11ª cosa que debes hacer para vengarte con verdadera sabiduría estoica es esta: domar tu ego antes de que él te domine a ti. Epicteto dejó una advertencia sencilla pero potente. Ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Y aquí no estamos hablando solo de controlar tus impulsos o emociones, estamos hablando de algo más profundo. Reconocer que muchas veces el sufrimiento se mantiene vivo no por lo que te hicieron, sino por lo que tú crees que merecías y no obtuviste. Por la narrativa interna que el ego alimenta una y otra vez, que deberías haber sido preferido, valorado, aplaudido, admirado. Pero el estoicismo no es una filosofía para alimentar el ego, sino para liberar el alma. Y cuando tú aprendes a domar tu ego, ocurre algo increíble. Dejas de necesitar que te reconozcan. Ya no buscas venganza por humillación, sino crecimiento por decisión. Ya no quieres demostrar nada a nadie, porque ya no hay necesidad. Ya no vives desde la herida del orgullo, sino desde la serenidad de quien ya entendió su valor. Domar tu ego no es aplastarlo, no es negarte, no es disminuirte, es verlo, enfrentarlo y ponerlo en su lugar. Es reconocer cuando estás reaccionando desde la rabia y no desde la razón. Es saber cuándo estás actuando para que te vean y no porque realmente lo deseas. Es aprender a soltar la necesidad de tener la última palabra, de ser quien se va por encima, de quedar como el fuerte, porque nada de eso tiene sentido si por dentro sigues atado. Y ojo con esto, muchas personas, después de un rechazo, caen en el juego del ego. Empiezan a mostrar en redes sociales que están bien, que están mejor sin el otro, que tienen una vida increíble, pero por dentro están rotos. Están fingiendo una sanación que no existe, solo para que el otro lo vea. Y eso no es superación, eso es esclavitud emocional. La verdadera libertad llega cuando ya no necesitas demostrar nada, cuando no haces las cosas por reacción, sino por intención, cuando no vives desde la herida, sino desde la sanación. Y ese es el golpe más fuerte para quien no te quiso, ver que tú ya no compites, que tú ya no juegas ese juego, que tú ya estás en otro nivel, donde el ego ya no es el capitán del barco, sino solo un pasajero más. Así que míralo de frente, habla con tu ego, dile: gracias por intentar protegerme, pero ya no te necesito al mando, porque yo ya no vivo para probarle nada a nadie, ni siquiera a mí mismo. Yo vivo para estar en paz, y esa, amigo mío, es la más grande victoria que puedes tener. 12ª cosa que debes hacer: cerrar el ciclo con sabiduría, no con impulsos. Aquí llegamos a una de las etapas más decisivas del proceso, porque no se trata solo de dejar atrás a una persona, sino de cerrar el ciclo de forma tan consciente, tan limpia, tan sólida, que no queden puertas entreabiertas, ni pensamientos pendientes, ni emociones ocultas que te sigan saboteando por dentro. Por eso, la 12ª cosa que debes hacer para vengarte de manera estoica, firme y definitiva, es esta: cerrar el ciclo con sabiduría, no con impulsos. Marco Aurelio dejó una de las reflexiones más poderosas sobre esto. El arte de vivir se asemeja más a la lucha que a la danza. Es estar firme, listo y en control. Y cerrar un ciclo con sabiduría requiere justamente eso: firmeza, control, claridad. Porque lo más fácil es hacerlo desde el impulso, borrar a la persona de todo, escribirle una última carta, publicar indirectas, desaparecer para que note tu ausencia, bloquear y desbloquear esperando que reaccione. Todo eso puede sentirse liberador por un momento, pero no es real. No es sanación, es una reacción. Y todo lo que nace del impulso, tarde o temprano te vuelve a atrapar. Pero cuando tú cierras el ciclo desde la sabiduría, no lo haces para que la otra persona lo vea, lo haces por ti. No necesitas hacer escándalo, ni dar explicaciones, ni exigir que el otro lo entienda. Porque entendiste tú, porque tú decidiste soltar desde la comprensión, no desde el resentimiento, porque tú diste el paso final no con rabia, sino con serenidad. Cerrar un ciclo sabio es sentarte contigo mismo y decir: ya entendí lo que esto vino a enseñarme.
Ya no necesito que se repita. Ya no me aferro. Ya no busco justicia. Ya no cargo lo que no me corresponde. Es mirar la historia y poder agradecer lo bueno, aceptar lo malo y soltar lo que duele. Es hacerte cargo de lo tuyo, perdonar lo que puedas y dejar el resto en manos del tiempo. Y aquí hay algo importante. Cerrar un ciclo no significa que ya no te duela. No significa que lo olvidaste todo. Significa que has decidido avanzar a pesar del dolor. Que ya no estás esperando que alguien más cierre por ti lo que tú puedes terminar. Que has elegido la paz antes que la revancha. Y eso es valentía emocional. ¿Y sabes qué? Cuando cierras bien un ciclo, no lo repites, porque muchas veces volvemos al mismo tipo de persona, al mismo tipo de historia, a los mismos errores, porque el ciclo anterior quedó abierto, porque seguimos buscando en otros lo que no resolvimos en uno. Pero si tú cierras este capítulo como un adulto emocional, con sabiduría estoica, entonces te liberas para escribir uno nuevo de verdad, limpio, honesto, real. Esa es la verdadera venganza. No volver a necesitar lo que un día te destruyó. No repetir el patrón. No seguir arrastrando lo que ya no eres. Es volver a encontrarte contigo mismo, más sabio, más fuerte, más completo. Y si el otro nunca se da cuenta, no importa, porque el ciclo lo cierras tú, no por el otro. Y cuando lo haces, te conviertes en alguien tan íntegro, tan profundo, tan libre, que lo que venga después ya no se parecerá nunca más a lo que dejaste atrás.